Bien, esta cinta forma parte de la colección sobre un estudio bíblico que estoy realizando con los testigos de Jehová. En esta cara de la cinta voy a tratar las preguntas sobre Jesucristo. Las preguntas de todo tipo, mías, copiadas, etcétera, con relación a la figura de Jesucristo. Bien, pues pregunta: si Jesús resucitó y atravesó las paredes para presentarse ante sus apóstoles, ¿qué sentido tiene la piedra rodada? ¿Qué sentido tiene la piedra rodada del sepulcro? Bien, pues la respuesta que se me da, primeramente en la Biblia no especifica que Jesús atravesó las paredes. Hay que leer, por ejemplo, aquí en Lucas 24, 36, y también en Juan 20, 19 y también 26. Ahí dice que Jesús se presenta ante los apóstoles estando las puertas cerradas. Evidentemente, si estaba cerrado, por algún sitio tuvo que entrar, o de alguna manera tuvo que entrar. Bien, pues la respuesta que se me da es que Jesús, al resucitar, era espíritu. Para demostrar que había resucitado, se tuvo que encarnar o reencarnar en un cuerpo carnal para demostrar que él había resucitado. El cuerpo que se puso no era el cuerpo que murió, porque hay una prueba de que cuando María habló con Jesús, al principio no lo reconoció. Por tanto, hay que también pensar un poco en el tema de las películas de ciencia ficción. En las películas de ciencia ficción se da mucho cuando en una máquina futura la persona se desintegra, el cuerpo se desintegra y aparece en otro sitio, en otro lugar, y se vuelve a integrar. Esto serían los viajes interplanetarios, etcétera. Esto está en las películas de ciencia ficción. Bien, pues algo parecido hizo Jesús. Bien, en lo que respecta a la pregunta de a qué viene la piedra rodada del sepulcro, pues fácilmente se contesta de que era para demostrar con hechos palpables a la gente de que él realmente había resucitado. Tuvo que la gente comprobar que ya no estaba su cuerpo y había resucitado. El cuerpo suyo primero pues se desintegró. Siguiente pregunta: ¿por qué los creyentes no se quedaron alrededor del sepulcro de Jesús si sabían o se suponía que Jesús iba a resucitar? Bien, pues la respuesta que se me da es que según la Biblia Jesús lo dijo, pero posiblemente esta afirmación pues cayó en el olvido, y cuando resucitó pues ellos cayeron en la cuenta de que Jesús dijo que iba a resucitar. Bien, siguiente pregunta: en la cuestión de las profecías, ¿no podían haber hecho los autores de la Biblia o de los Evangelios arreglos para adaptar las profecías de los antiguos libros? Bien, pues la respuesta que se podría dar es que si esto fuera así, entonces todo sería falso, y tampoco es el caso. Bien, siguiente pregunta: en Marcos 8:4, por ejemplo,
habla sobre la segunda multiplicación de los panes. ¿Por qué hace la pregunta los discípulos si Jesús multiplicó los panes anteriormente? Leamos el texto. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Bien, pues respuesta no se me formuló ninguna. Sin embargo, yo podría aquí dar una explicación que yo creo que la única sería que estos discípulos pues no serían los mismos que los discípulos de la primera multiplicación, sobre todo los discípulos que estaban alrededor de él, o sea, los que hicieron la pregunta. Siguiente pregunta: ¿Jesús podía hacer milagros a personas que no tuvieran fe? El libro de Marcos, capítulo 6, versículo 5, que dice lo siguiente: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Bien, pero la respuesta que se me da es que está claro que Jesús no podía hacer milagros si la persona no tenía fe. Para que el milagro se pueda realizar, primeramente la persona tiene que tener fe. La Biblia, tanto este texto como otros diversos, muestra y da a entender este concepto. Hay algunos, por ejemplo, el de Pedro, cuando andó por las aguas y en el momento en que perdió la fe se hundió. Siguiente pregunta: ¿no muestra el texto de Hebreos 1:6 que se puede adorar a Jesús? Bien, pues la contestación la voy a dar según lo que dice el libro de razonamiento de la Santa Escritura, en la página 212, en el apartado Jesucristo. Pues el punto de prueba que Jesús sea Dios, el hecho de que se le rinda adoración. En Hebreos 1:6 se da a los ángeles la instrucción de que adoren a Jesús de acuerdo con las traducciones FS, VP, VM, VV 1977 y BJ NM dice que le rindan homenaje. En Mateo 14:33 se dice que los discípulos de Jesús le adoraron, de acuerdo con la manera de verter el pasaje VV 1977, VMTA. Otras traducciones dicen que se arrodillaron, BR, se pusieron de rodillas delante de Jesús, VP, se postraron ante él, BJ, le rindieron homenaje, NM. La palabra griega que se traduce adoraron es proskinio, la cual, de acuerdo con un diccionario bíblico, aquí lo muestra el diccionario en sí, dice que también se usaba para designar la costumbre de postrarse ante una persona y besarle los pies, el ruedo del vestido o también besar la tierra. Chicago 1979, esta segunda edición en inglés, página 716. Este es el término que se usa en Mateo 14:33 para expresar lo que los discípulos hicieron con Jesús. En Hebreos 1:6 para indicar lo que los ángeles deben de hacer para con Jesús. En Génesis 22:5, en la versión de los 70 en griego, para describir lo que Abraham hizo para con Jehová. Y en Génesis 23:7 para describir lo que Abraham hizo en armonía con la costumbre de aquel entonces, para con las personas con quien tenía tratos comerciales. En Primera de Reyes 1:23, en la versión de los 70, para describir lo que el profeta Natán
hizo al acercarse al rey David. En Mateo 4:10, VM, Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás de proskinio, y a Él solamente servirás. En Deuteronomio 6:13, del cual Jesús evidentemente cita aquí, aparece el nombre personal de Dios, el tetragramatón. En armonía con eso, tenemos que comprender que es proskinio con una actitud particular del corazón y mente lo que se debe dirigir únicamente a Dios. Bien, pues también se me da la contestación de que adorar es un escalón más alto que el rendir homenaje. Va en la misma línea, pero la palabra proskinio, que significa adorar, pues se emplea la misma palabra en distintas ideas, en distintas circunstancias. No es lo mismo adorar a Dios que hacer una reverencia a un rey, por ejemplo. Siguiente pregunta. ¿Prueba la exclamación de Tomás en Juan 20:28 que Jesús sea en verdad Dios? Bien, pues la respuesta la da el libro Razonamiento, en la página 210, en el capítulo de Jesucristo. Dice lo siguiente: Juan 20:28 VV 1977 dice: Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. No es de ningún modo objetable el referirse a Jesús como Dios, si esto era lo que Tomás tenía presente. Esto estaría en armonía con las palabras que Jesús mismo citó de los Salmos, donde a hombres poderosos, a jueces, pues se les llamó dioses, ¿no? Esto está en Juan 10, 34 y 35 VV 1977. Salmo 82 del 1 al 6. Claro, Cristo ocupa una posición mucho más elevada que dichos hombres. Debido a la singularidad de la posición que él ocupa con relación a Jehová, en Juan 1:18 del Nuevo Mundo se llama a Jesús el Dios unigénito. Véase también en EMN. Isaías 9:6 VM también describe a Jesús proféticamente como poderoso Dios, pero no como el Dios todopoderoso. Todo esto está en armonía con el que se describa a Jesús como un Dios o divino en Juan 1:1 del Nuevo Mundo AT. El contexto nos ayuda a llegar a la conclusión correcta al respecto. Poco antes de la muerte de Jesús, Tomás había oído la oración de Jesús en la que éste se dirigió a su Padre llamándolo solo Dios verdadero. Esto está en Juan 17:3 VM. Después de ser resucitado, Jesús había enviado un mensaje a sus apóstoles, entre ellos a Tomás, en el que había dicho: subo a mi Dios y a vuestro Dios. Esto está en Juan 20:17 VM. Después de escribir lo que Tomás dijo cuando de hecho vio y tocó al resucitado Cristo, el apóstol Juan declara: esta, empero, ha sido escrita para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Por lo tanto, si alguien concluye con la exclamación de Tomás significa que Jesús mismo es el único Dios verdadero o que Jesús es un Dios Hijo, componente de una Trinidad, tiene que examinar nuevamente lo que Jesús mismo dijo en el versículo 17 y la conclusión que el apóstol Juan claramente expresa en el versículo 31. Bien, pues esta es la explicación que da el libro Razonamiento. Yo aquí podría añadir que
Los hijos de el león son leones. Los hijos de Dios son dioses. Siguiente pregunta. ¿Indica Mateo 1:23 que Jesús cuando estuvo en la tierra fuera Dios? Mateo 1:23 VM. He aquí una virgen concebida y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios está con nosotros, BD. Al anunciar el nacimiento futuro de Jesús, ¿dijo el ángel de Jehová que el niño sería Dios mismo? No, el anuncio fue: Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:32 y 35 VM. Además, Jesús mismo nunca afirmó que Él fuera Dios, sino Hijo de Dios. Juan 10:36 VM. Dios envió a Jesús al mundo. Por eso, mediante este Hijo unigénito, Dios estuvo con la humanidad. Juan 3:17 y 17:8. No es raro que los hombres hebreos incluyeran en sí la palabra para Dios, o hasta una forma abreviada del nombre personal de Dios. Incluyera en sí la palabra para Dios o hasta una forma abreviada del nombre personal de Dios. Por ejemplo, Eliata significa Dios ha venido. Jehú significa Jehová es Él. Elías significa mi Dios es Jehová. Pero ninguno de estos nombres implica que el que lleva ese nombre pues fuera Dios mismo. Siguiente pregunta. ¿Qué significa Juan 5:18? Juan 5:18 VM dice lo siguiente: a causa de esto los judíos procuraban con mayor empeño matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Fueron los judíos que no creían quienes razonaron que Jesús estaba tratando de hacerse igual a Dios al afirmar que Dios era su Padre? Aunque Jesús debidamente se refirió a Dios como Padre suyo, nunca afirmó que Él fuera igual a Dios. Respondió de manera directa a los judíos: en verdad os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto está en Juan 5:19. Véase también en Juan 14:28 y en Juan 10:36. Aquellos judíos no creyentes fueron los que también afirmaron que Jesús quebrantaba el sábado. Pero estaban equivocados en cuanto a eso también, puesto que Jesús observó la ley perfectamente y declaró: es lícito hacer bien en el día del sábado. Mateo 12, del 10 al 12, VM. Siguiente pregunta. ¿Reconoce que resulta difícil de creer que una mujer como María, de golpe y porrazo, quedara embarazada sin haber tenido contacto sexual de ningún tipo? Bien, pues la respuesta que se podría dar aquí, que seguramente me contestarían, sería que efectivamente hay que reconocer que en un momento dado cuesta trabajo, y de hecho el mismo José dudaba. Sin embargo, la Biblia dice de que la fe funciona sin vista. Con relación a la pregunta de si fue predestinado Judas Iscariote a traicionar a Jesús, da respuesta el libro Razonamiento en la página 108. Salmo 41:9. El hombre que estaba en paz conmigo, en quien yo confiaba, que estaba comiendo mi pan, ha engrandecido contra mí su talón.
Note que la profecía no especifica cuál de los que estaban en estrecha asociación con Jesús sería este. Jehová sabía que el diablo había usado a Ahitofel, el consejero de David, para traicionarlo, y Dios hizo que aquello se pusiera por escrito porque demostraba cómo el diablo trabajaba y lo que haría en el futuro. No fue Dios, sino el diablo quien había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo traicionará a Jesús. Esto está en Juan 13:2. En vez de resistir, Judas cedió a aquella influencia satánica. En Juan 6:64, Jesús sabía desde el principio quién era el que lo traicionaría. No desde el principio de la creación, ni desde el tiempo del nacimiento de Judas, sino desde el principio de comenzar él a obrar traidoramente. Compárese con Génesis 1:1, Lucas 1:2 y 1 de Juan 2:7 y 13, en cada uno de los cuales en cada uno de estos textos pues se emplea principio en sentido relativo. Nótese también Juan 12 del 4 al 6. Bien, pues a continuación voy a dar lectura a la definición de Jesucristo del libro Razonamiento a partir de las Escrituras. El unigénito Hijo de Dios, el único Hijo traído a la existencia directamente por Jehová. Este Hijo es el primogénito de toda la creación. Por medio de él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra. Es el segundo personaje en cuanto a importancia en el universo. Es el Hijo a quien Jehová envió a la tierra para que se diera su vida como rescate por la humanidad. Y así abrió a los de la prole de Adán que ejercieran fe, pues la oportunidad de obtener vida eterna. Este mismo Hijo, restaurado a la gloria celestial, gobierna ahora como Rey y tiene autoridad para destruir a todos los inicuos y a efectuar el propósito original de su Padre para con la tierra. La forma hebrea del nombre Jesús significa Jehová es salvación. Cristo es el equivalente de la palabra hebrea Masías, o sea, Mesías, que significa ungido. Siguiente pregunta. ¿Fue Jesús tan solo un profeta cuya autoridad fuera semejante a la de Moisés, Buda, Mahoma y otros líderes religiosos? Bien, Jesús mismo enseñó que él era el singular Hijo de Dios. Juan 10:36, Mateo 16, del 15 al 17. Era el predicho Mesías. Marcos 14, 61 y 62, que había existido en los cielos antes de llegar a existir como humano. Juan 6:38, 8:23 y 58, que se le daría muerte y que entonces sería resucitado al tercer día, después de lo cual regresaría a los cielos. Mateo 16:21 y Juan 14, 2 y 3. Bien, ¿fueron verídicas estas afirmaciones? Y por lo tanto, ¿fue él realmente diferente a todos los demás profetas verdaderos de Dios y contrasta marcadamente con todos los supuestos líderes religiosos? La verdad se haría patente al tercer día después de su muerte. Lo resucitó entonces Dios de entre los muertos y confirmó así que él era Jesucristo y que Jesucristo había dicho la verdad y que realmente era el singular Hijo de Dios. Romanos 1, 3 y 4. Bien, de hecho, más de 500 testigos vieron a Jesús vivo después de su resurrección. Y sus apóstoles fieles fueron testigos oculares cuando él empezó a ascender nuevamente a los cielos. Y entonces desapareció de la vista de ellos en una nube. 1 Corintios 15, del 3 al 8, y Hechos 1, 2, 3 y 9, versículo 9 también. Quedaron tan completamente convencidos de que él había sido levantado de entre los muertos que muchos de ellos arriesgaron su propia vida para dar a conocer ese hecho a otros. Esto está en Hechos capítulo 4,
versículo del 18 al 33. ¿Fue Jesucristo un personaje histórico real? Bien, la Biblia misma proporciona la prueba principal de que Jesucristo es un personaje histórico. El relato escrito de los Evangelios no consiste en una narración vaga de sucesos que hubieran tenido lugar en algún tiempo no especificado y en una localidad sin nombre. Se declaran específicamente y con lujo de detalle el tiempo y el lugar de los sucesos. Léase Lucas, capítulo 3, versículos 1, 2 y también del 21 al 23. Josefo, historiador judío del primer siglo, se refirió al apedreamiento de Santiago, el hermano de Jesús, a quien llamaba el Cristo. Tácito, historiador romano, que vivió a finales del primer siglo, escribió: Cristo, del cual es el nombre cristiano, se originó del nombre y sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Esto lo escribió Tácito. Siguiente pregunta: ¿por qué no aceptaron a Jesús como el Mesías los judíos en general? Bien, pues una enciclopedia judaica dice: los judíos del periodo romano creían que Dios levantaría al Mesías para romper el yugo de los paganos y reinar sobre un reino de Israel restaurado. Esto está en Jerusalén, 1971, tomo 11, 1407. Querían ser liberados del yugo de Roma. La historia judía testifica que, basándose en la profecía mesiánica registrada en Daniel 9, del 24 al 27, ciertos judíos esperaban al Mesías durante el primer siglo, era común. Esto está en Lucas 3:15. Pero dicha profecía también relacionaba su venida con el acabar con el pecado. Y el capítulo 53 de Isaías indica que el Mesías mismo moriría a fin de hacer que esto fuera posible, o sea, de acabar con el pecado. Sin embargo, a los judíos en general no les parecía necesario que alguien muriera por los pecados de ellos, puesto que creían ellos ocupar una posición justa ante Dios por ser descendiente de Abraham. Una antología rabínica dice: tan grande es el mérito de Abraham que él puede hacer expiación de todas las vanidades cometidas y las mentiras pronunciadas por Israel en este mundo. Al rechazar a Jesús como el Mesías, los judíos cumplieron la profecía en que se había dicho respecto a él. Esto está en Isaías 53:3. Fue despreciado y no lo tuvimos en alta estima. Antes de morir, Moisés predijo que la nación se apartaría de la adoración verdadera y que como resultado de esto le acaecería pues calamidad. Léase Deuteronomio 31 del 27 al 29. El libro de Jueces testifica que esto ocurrió repetidas veces. En los días del profeta Jeremías, la infidelidad de la nación resultó en que fuera desterrada a Babilonia. ¿Por qué permitió Dios también que los romanos destruyeran a Jerusalén y su templo en el 70 era común? ¿De qué infidelidad había sido culpable la nación para que Dios pues no la protegiera, como lo había hecho cuando ella había confiado en él? Poco antes de esto, ellos habían rechazado a Jesús como el Mesías. ¿Es Jesucristo realmente Dios? Bueno, pues basta con leer Juan 17:3 y Juan 20:17 para darse cuenta de que no es Dios. Lo que sí está claro es que es lo más grande que ha venido a este mundo, pero no es el Creador. Con relación a la pregunta que es difícil creer que una persona como María tuviera un hijo sin haber tenido relaciones sexuales, da una respuesta al libro Razonamiento
en la página 228. Ciertamente no era imposible para el Creador, que había diseñado los órganos reproductivos humanos, fecundar por medios sobrenaturales un óvulo que se hallaba en la matriz de María. De manera maravillosa, Jehová transfirió a la matriz de María la fuerza vital y el patrón de la personalidad de su Hijo primogénito celestial. Bien, la propia fuerza activa de Dios, o sea, su Espíritu Santo, protegió el desarrollo de la criatura en el vientre de María, de modo que naciera como ser humano perfecto. Lucas 1:35 y Juan 17:5. Con relación a la pregunta de cómo entró Jesús, si estaban las puertas cerradas, daba a entender aquí de que tenía la capacidad de atravesar las paredes. Bien, pues otra respuesta que se podría dar aquí es que para ser cristiano hay que creer y punto. Sin embargo, si uno quiere razonar más todavía, pues podría uno razonar que, por ejemplo, el agua en su estado líquido se puede convertir en estado sólido y también en estado gaseoso, en estado de vapor. Cambia de un estado a otro y sin embargo sigue siendo o sigue está con la misma composición, o sea, H2O. Bien, pues a continuación voy a dar lectura a la definición de anticristo, según el libro Razonamiento, página 37. Definición: anticristo significa en contra o en vez de Cristo. El término aplica a todos los que niegan lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo, y a todos los que se oponen a su reino y a todos los que maltratan a los seguidores de él. También aplica a las personas, las organizaciones y las naciones que falsamente afirman que representan a Cristo o que indebidamente se arrogan el papel de Mesías. ¿Se refiere la Biblia a un solo anticristo? Dar lectura a 1 de Juan 2:18 y 2 de Juan 7. Nótese que los muchos anticristos de los que se habla en 1 de Juan 2:18 se menciona aquí en términos colectivos como el anticristo. ¿Queda para algún tiempo futuro la venida del anticristo? 1 de Juan 4:3, 1 de Juan 2:18. Por la expresión la última hora, Juan evidentemente se refería al fin del periodo apostólico. Los otros apóstoles habían muerto y Juan mismo era de edad muy avanzada. Algunos a quienes se identifica como anticristo: personas que niegan que Jesús realmente sea el Mesías. 1 de Juan 2:22. Todo el que niega que Jesús sea el singular Hijo de Dios. 1 de Juan 2:22. Y compárese con Juan 10:36 y Lucas 9:35. Los apóstatas. 1 de Juan 2:18 y 19. Los que se oponen a los verdaderos seguidores de Cristo. Juan 15:20 y 21. Personas y naciones que se oponen a Cristo como Rey, o que falsamente se arrogan el papel de Mesías. Dar lectura a Salmo 2:2, véase también Revelación 17:3 y también 17 del 12 al 14 y 19 del 11 al 21.
también hacer lectura a Mateo 24:24. Bien, pues con relación a la cuestión de la muerte de Jesucristo en un madero o en una cruz, pues se da respuesta en la página 91 del libro Razonamiento sobre el tema de la cruz. Definición. La mayoría de las iglesias de la cristiandad usa el término cruz para referirse al instrumento en que Jesucristo fue ejecutado. Bien, la palabra de cruz en el griego clásico pues significaba simplemente un madero o palo vertical. Posteriormente también se llegó a usar para referirse a un madero de ejecución que tenía un travesaño. La palabra griega staurus, cruz, significa palo o estaca vertical. Por tanto, la preponderancia de prueba indica que Jesús murió en un madero vertical y no en la cruz tradicional. Es extraño y no obstante un hecho incuestionable que en épocas muy anteriores al nacimiento de Cristo y desde entonces en tierras no tocadas por las enseñanzas de la Iglesia, la cruz ha sido usada como símbolo sagrado. La cruz era llevada en la mano de los sacerdotes egipcios y los reyes pontífices como símbolo de su autoridad como sacerdote del dios Sol, y era llamada el signo de la vida. Por otra parte, en los monumentos y las tumbas de los egipcios se hallan diversas figuras de cruces y muchas autoridades las consideran símbolos o del falo, o sea, órgano sexual masculino, o del coito. En las tumbas egipcias la cruz, o sea, era una cruz con un círculo o asa en la parte superior, se encuentra lado a lado con el falo. Hay otras cruces que se usaban como símbolo del dios solar y se ve por primera vez en la moneda de Julio César, 100 al 44 antes de la era común, y después en una moneda acuñada por el heredero César Augusto, 20 antes de la era de Jesucristo. ¿Es una práctica bíblica la veneración de la cruz? La lectura a 1 Corintios 10:14, Éxodo 20, 4 y 5. Bien, otra pregunta. ¿Importa realmente el que una persona le tenga afecto a una cruz con tal que no la adore? La respuesta la da a continuación este punto de la página 95 del capítulo Cruz del libro Razonamiento. ¿Cómo se sentiría usted si se ejecutara a uno de sus amigos más queridos después de habérsele acusado falsamente? ¿Haría una réplica del instrumento de ejecución? ¿Le tendría afecto a dicho instrumento o más bien lo evitaría? En el antiguo Israel, los judíos infieles lloraban la muerte del dios falso Tammuz. Jehová dijo que lo que hacían eran una cosa detestable. Esto está en Ezequiel 8, 13 y 14. Según la historia, Tammuz era un dios babilónico y la cruz se usaba como su símbolo. Bien, pues Babilonia, desde su principio, en los días de Memrod, estuvo contra Jehová y fue enemiga de la adoración verdadera. Génesis 10, del 8 al 10, y Jeremías 50, versículo 29. Bien, por eso, la persona que considera preciosa la cruz honra un símbolo de una adoración que está opuesta al Dios verdadero. Como declara en Ezequiel 8:17, los judíos apóstatas también empujaban el vástago a la nariz de Jehová. Él veía aquello como detestable y ofensivo. ¿Por qué? Aquel vástago, explica algunos comentaristas, era una representación del órgano sexual masculino que se usaba en la adoración fálica. ¿Cómo pues debe Jehová ver el uso de la cruz
la cual, según hemos visto, se usaba en la antigüedad como símbolo de la adoración fálica. Bien, pues a continuación voy a leer una definición y conceptos sobre la Trinidad del libro Razonamiento a partir de la Escritura de la editorial Wattower. Bien, pues definición de Trinidad es que la Trinidad es la doctrina central de religiones de la cristiandad. De acuerdo con el credo atanasiano, pues hay tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se dice que cada una es eterna, cada una es todopoderosa, ninguna es mayor ni menor que la otra, y cada una es Dios, y que no obstante juntas son un solo Dios. Otras declaraciones del dogma da énfasis a que estas tres personas no son seres o individuos separados y distintos, sino que son tres manifestaciones en que existe la esencia divina. Así pues, algunos trinitarios dan énfasis a su creencia de que Jesucristo es Dios, o de que Jesús y el Espíritu Santo son Jehová. Pero esto no es enseñanza bíblica. Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un Señor. Otra versión. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ni la palabra Trinidad, ni una declaración del dogma trinitario se encuentra en la Biblia. ¿El Espíritu Santo es una persona? Juan 14, 16, 17 y 26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve y le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará con mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, estos textos dan a entender o hacen referencia al Espíritu Santo como a un ayudante. Sin embargo, en otros textos se dice que ciertas personas fueron llenas del Espíritu Santo, que algunas fueron bautizadas con Él o ungidas con Él. Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. También dar lectura a Mateo 3:11 y a Hechos 10:38. Está claro que esta referencia al Espíritu Santo no corresponden a una persona. Bien, pues en los primeros textos citados se emplean lenguaje figurativo para personificar al Espíritu Santo de Dios, su fuerza activa. Así como la Biblia también personifica lo que es la sabiduría, el pecado, la muerte, el agua, y la sangre. En ningún lugar de la Escritura se aplica un nombre personal al Espíritu Santo.
como Jehová o Jesucristo. En Hechos 7, 55 y 56 no se menciona que se viera al Espíritu Santo. Comparar también Revelación 7, 10, 22, 1 y 3. La mayor parte de los textos revelan que el Espíritu de Dios es algo, no alguien. Con relación a si el Padre y el Hijo no son seres separados y distintos, léase Mateo 26, 39. Adelantándose un poco, se postró rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Si el Padre y el Hijo no fueran individuos distintos, dicha oración habría carecido de significado. Jesús hubiera estado orándose a sí mismo, y necesariamente la voluntad de él habría sido la voluntad de su Padre. Juan 8, 17 y 18. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da también testimonio de mí. Jesús definitivamente se refirió aquí a sí mismo como un ser separado y distinto del Padre. Con relación a que si todos los que supuestamente son parte de la Trinidad sean eternos, leer o dar lectura a Colosenses 1, 15 y 16. Él, refiriéndose aquí a Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Bien, pues los que creen en la Trinidad se fijan en la palabra primogénito, que dice que la palabra hace entender que Cristo no es parte de la creación. Pero por su contra, no se dice que el Padre y el Espíritu sean primogénitos de toda la creación. El verdadero significado de esa palabra, de la palabra primogénito, indica que Jesús es el mayor de la familia de hijos de Jehová. Primogénito significa parte de un grupo o parte del grupo. Colosenses 1:15. Revelación 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Mira. Apocalipsis o Revelación 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dar lectura a Proverbios 8:22. Con relación a la creencia de la Trinidad de que estas tres personas no sean ni mayor ni menor unos de otros, sino que son todos iguales, dar lectura a Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mateo 20, del 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís.
¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Primera de Corintios 15, 27 y 28. Todas las cosas las sometió Dios debajo de sus pies, los pies de Jesucristo. Cuando dice que todas las cosas han sido sometidas a Él, claramente se acentúa aquel que sometió a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se someterá al que le sometió a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La palabra todopoderoso jamás se aplica en ninguna de las expresiones al Hijo ni al Espíritu Santo. Solo al Padre. Éxodo 6.3, Revelación 19.6. Juan 17, del 1 al 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Primera de Corintios 8, 5 y 6. Aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. También Revelación 3:12. La persona que realmente esté preocupado de saber la verdad acerca de Dios no va a examinar la Biblia con la esperanza de hallar un texto que pueda interpretar como algo que encaje o encuadre con lo que cree. Quiere saber lo que la misma palabra de Dios dice. Quizás halle algún texto que ella piense que puedan leerse de más de una manera. Bien, pero al comprobarlo con otras declaraciones bíblicas sobre el mismo asunto, su significado se hará claro. La mayor parte de los textos que se utilizan como prueba de la Trinidad, en realidad solo menciona a dos personas, no a tres, de modo que hasta si la explicación trinitaria de los textos fuera correcta, estos no probarían que la Biblia enseña que hay una Trinidad.
El dogma de la Trinidad no se halla en la Biblia. Por tanto, en Juan 4, 23 y 24, Jesús dejó claramente establecido que aquellos cuya adoración no fuera en verdad, que no estuviera en conformidad con la verdad que se establece en la propia palabra de Dios, no son verdaderos adoradores. Dar lectura a Mateo 15, 6 al 9. Con relación a la Trinidad, el credo atanasiano dice que sus componentes son incomprensibles. Se dice que es un misterio. Pues bien, en Juan 4:22, Jesús dice: nosotros adoramos lo que conocemos. También en versión Valera: nosotros adoramos lo que sabemos. No todas las personas aman genuinamente la verdad. Muchas han puesto el tener la aprobación de sus parientes y asociados por encima del amor a la verdad y a su Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Y Juan 5, del 39 al 44. En Juan 17:3 dice: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Salmo 144:15. Marcos 12, del 28 al 30. Juan 14:28. Jesús nunca afirmó que Él fuera igual a Dios.